Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. En esta tarde les voy a hablar un poco sobre la teoría de la globalización desde la perspectiva del teórico Anthony Giddens. Muy bien. Bueno, una disculpa por las fallas técnicas o los sonidos externos. Espero ser clara y ojalá este video les funcione y les ayude para algo. El teórico Anthony Giddens nos plantea el término globalización. Si desglosamos la palabra global, podemos pensar en un globo terráqueo en el mundo, una circunferencia. Globalización, globalización, una nueva civilización global. Entonces, bueno. Lo que el teórico nos quiere decir con esta palabra es que la globalización es una serie de procesos donde se intensifica la relación con las naciones vecinas. Ojo, Anthony Giddens nos plantea dos ideologías en la sociedad, pero es importante destacar que estas dos ideologías asocian la globalización con la economía. Pero Anthony Giddens nos deja muy en claro que la globalización no solo es económica, sino que ahora también es política, cultural y tecnológica. Entonces, por un lado tenemos a la ideología radical y por otro lado tenemos a la ideología escéptica. Los escépticos, como la palabra escéptico significa la persona que desconfía o duda de alguna verdad o le cuesta creer en algo. Bueno, los escépticos dicen no notar ningún cambio ante la aparición de la globalización. Ellos dicen que el sistema sigue funcionando igual que sistemas de décadas pasadas y que la economía se sigue concentrando solo en puntos centralizados en el mundo. Bueno, por otro lado tenemos... Un momento, por favor. Ok. Por otro lado, tenemos a los radicales. Los radicales, como la palabra enfatiza su significado, denotan los cambios extremos en la estructura del sistema. Los radicales nos dicen que ellos viven y presencian las consecuencias de la globalización. Se menciona que los radicales afirman que antes no existía el comercio internacional, o sea, no se sabía de intercambiar algún bien con naciones vecinas. Ellos también nos dicen que la globalización ha traído efectos junto con la tecnología, lo cual es algo razonable y real, porque denme un segundo, por favor. Sí, bueno, con la revolución tecnológica tenemos la posibilidad de estar conectados con muchas personas al mismo tiempo. Esto desde los satélites, los números celulares, los chips, el internet, las plataformas como TikTok, Facebook, WhatsApp, los canales que se incluyen ahí, los medios de comunicación, la manera de la mediatización. Desde este punto, la comunicación entre sociedades de alguna manera se ha hecho más entrelazada. Es más fácil conocer lo que sucede en otro lado sin importar cuánta distancia me llegue estar ahí. Ya les hablé de los escépticos y radicales. Ahora les voy a hablar de... Ok. Anthony Giddens nos menciona... Ay, no, un momento. Está haciendo mucho ruido. Voy a cerrar la ventana. Bueno, Anthony Giddens nos habla sobre las consecuencias de la globalización en una problemática mundial e histórica, la cual es la desigualdad.
La globalización tiene cambios positivos, pero también tiene cambios negativos. Por una parte tenemos a Estados Unidos, que se posiciona como el país más poderoso en la lista mundial de todos los países, ya que Estados Unidos cuenta con un poder económico, militar y cultural muy alto. Es un país muy rico. Y por otro lado tenemos a los países en decadencia o en situación marginal, prácticamente países que se encuentran en peligro. Estos países, como ejemplo, algunos no cuentan con las medidas básicas de seguridad ambiental. O sea que si un accidente o alguna situación de riesgo ocurre en su entorno, es muy difícil que consigan una solución inmediata. También entre sus comercios internacionales, en ocasiones se manejan productos peligrosos como medicamentos inadecuados o tabacos con alto nivel de nicotina y alquitrán. Entonces, esta es una forma de ver el desnivel o la gran diferencia que hay entre los países ricos y los países pobres gracias al efecto y el fenómeno de la globalización. Un momento, por favor. Bueno, y partiendo del ejemplo de las desigualdades, se plantea una pregunta que, ¿los líderes políticos seguirán teniendo el mismo valor o la misma posición de representación ante la llegada de la globalización? Y por supuesto que sí. Los líderes y políticos siguen manteniendo un poder y juegan un papel muy importante con la aparición de la globalización, ya que en tiempos pasados la naturaleza del sistema mundial era país contra país, versus, pelea, guerra. Pero ahora los países se enfrentan a problemas cada vez más graves, problemas que se salen de las manos del sistema gubernamental, problemas que ponen a la sociedad en una situación de riesgo. Más adelante también hablaremos de ese concepto, riesgo. Bueno, un ejemplo muy claro de una problemática a la que nos enfrentamos globalmente puede ser el cambio climático. Todos estos son peligros muy significativos para los países, ya que no tenemos el control de lo que está sucediendo y hemos abusado de la producción industrial y las consecuencias se verán reflejadas en nuestros espacios geográficos, en nuestra flora y fauna y pues prácticamente en el clima. Bueno, para esto Anthony Giddens nos plantea un término, instituciones concha. Por fuera siguen manteniendo una cápsula, una presentación idéntica. Se sigue manteniendo el nombre de las instituciones, el nombre que tenían en épocas pasadas. Pero, ¿qué nos hace pensar que las instituciones no hayan modificado, no hayan cambiado gracias a la globalización? O sea, lo que Anthony Giddens nos quiere decir es que estas instituciones se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir. En todos lados vemos instituciones que se encargan de regir algún trabajo de nuestro país, pero el discurso sigue siendo el mismo. La familia, la tradición, la naturaleza, la cultura, el cuidado de estos valores. Y aunque el discurso siga siendo el mismo, estos 4 valores no significan lo mismo que en épocas pasadas. ¿Por qué? Porque los efectos de la globalización han hecho que modifiquemos la relación que tenemos con estos valores y con nuestra privacidad. Bueno, para esto, Anthony Giddens nos plantea también el concepto de riesgo. En culturas pasadas, el concepto de riesgo no existía porque el riesgo no era algo que ellos estuvieran atravesando. O sea, simplemente estar vivo ya implica un riesgo, pero hay riesgos mayores y el riesgo está estrictamente conectado con
la probabilidad y la incertidumbre. La probabilidad de que algo ocurra y la incertidumbre de saber qué demonios va a ocurrir. Entonces, Anthony Giddens nos dice que el riesgo tiene aspectos positivos y negativos. Nos ayuda a calcular el beneficio y la pérdida. Eso también, de manera política, es un nuevo capitalismo. Calculan el beneficio de alguna producción industrial, pero también calculan la pérdida. Esto podemos asociarlo de nuevo con la pérdida ambiental. Bueno, también Anthony Giddens plantea dos conceptos de riesgo: el riesgo externo y el riesgo manufacturado. El riesgo externo viene del exterior, de tradiciones ajenas, de apologías y de la naturaleza y el conocimiento creciente del ser humano. Cada vez nos enteramos de más cosas que suceden en otros lugares. Y el riesgo manufacturado viene de la poca experiencia histórica en afrontar problemas ambientales o ciertos tipos de problemas. O sea, a lo mejor una guerra en otra época se llevaba distinto porque tenían otro capital económico, pero actualmente todo eso es un riesgo manufacturado, ¿no? Tenemos poca experiencia histórica. Sabemos de lo que aconteció en el pasado gracias a la historia, pero olvidamos que nosotros también somos parte de la historia y que eso también nos puede llegar a ocurrir a nosotros. Un ejemplo claro puede ser la pandemia, ¿no? Coronavirus fue una enfermedad mundial. Todos tuvimos que participar y colaborar para regresar a la normalidad. A ver. Bueno, con esto también surge el término de la tradición. La tradición se asocia con la creación. La tradición es un concepto que surge con la creación de la modernidad. Pero prácticamente la tradición ha existido y ha sido inventada por muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad. Las tradiciones fueron inventadas de manera liberal y define un tipo de verdad cultural. Solo las personas que practican ciertas tradiciones se sienten dignas y de saber la historia de su tradición y de entender el porqué de sus acciones, el por qué participan, el por qué crean. Muy bien. Bueno, ante las tradiciones tenemos posturas de aceptación y posturas de rechazo. Hay tradiciones que son muy bien vistas, pero en cambio hay tradiciones que son detestables. Ante esto también podemos posicionar los valores económicos y los grupos de personas aceptadas o bienvenidas a los sistemas, ¿no? Como podría ser pues las personas con dinero, los ricos, los empresarios, los turistas, que son personas que aportan capital a una nación o a una localidad, a algún sitio. Pero por otro lado tenemos el estado marginal de personas que son vistas como malhechores, delincuentes, gente peligrosa, que podría ser de alguna manera también, esto señala la desigualdad, no solo económica, sino también cultural y social, que podríamos mencionar a los inmigrantes, a las personas que viven en situación de calle o incluso a los ancianos. Muy bien, esto desde el término de la tradición. También nos encontramos con el término familia, que Anthony Giddens menciona que lo compara un poco con las instituciones Concha. O sea, nosotros seguimos llamando familia a la familia, ¿no? A nuestro núcleo principal, al núcleo privado, vaya. Pero aunque la familia tenga el mismo nombre o el mismo concepto, no funciona igual que tiempos pasados o que la familia tradicional. Lo tradicional era mamá, papá, hijo, hija, hijos. Normalmente a las mujeres se les asociaba solo con la cocina o la sexualidad y la maternidad, mientras al hombre con el poder o la representación económica del vínculo. Por otro lado, también hay un cambio importante en los hijos, porque antes un hijo era visto como una nueva adquisición económica, una nueva oportunidad de generar riquezas,
Pero ahora en la actualidad es a la inversa. O sea, un hijo ahora se ve como un obstáculo económico, como una imposibilidad de mejorar económicamente. También podemos plantear que la homosexualidad ahora es un cambio dentro del concepto familia. O sea, el concepto, insisto, sigue siendo el mismo, pero dentro sus características pueden ser ya distintas. Simplemente la aprobación de los matrimonios homosexuales o la adopción homosexual, la adopción a padres homosexuales, pueden ser ejemplos clave de esto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Déjenme pensar. Bueno, para finalizar y desde mi perspectiva, algo que yo noto como generación del 2004 es que siento que hemos atravesado como jóvenes varias pautas significativas en nuestro país. La principal, pues, puede ser la primera presidenta mexicana. Otra, que esa es la que ya les mencioné, la enfermedad mundial del coronavirus, la pandemia. Y pues prácticamente el haber estado encerrados un buen tiempo o con medidas de seguridad drásticas. La tercera podría ser el mundial para el 2026. O sea, eso son cosas que sí se habían vivido a lo largo de la historia de México, pero vaya, ahora se han vivido juntas en un periodo de tiempo corto. O entre otras cosas importantes, pero un poco más pequeñas, o no de magnitud tan mundial, podríamos agregar la legalización del aborto, las marchas feministas, el cómo el papel de las mujeres ha cambiado en la actualidad, la renovación del sistema para la vivienda digna de los mexicanos, el Infonavit. O sea, como eso es una desigualdad. Ahora es más difícil conseguir una casa. Bueno, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se ha vuelto más complicado. En cambio, en tiempos pasados el sistema no funcionaba así. Y pues bueno, esos son algunos de los ejemplos que se me ocurren. Espero que este video les haya servido de algo. No, si tienen dudas o algún comentario lo pueden dejar ahí y tal vez lo leo. Y pues nada, espero les haya sido algo funcionable. Es de los primeros videos que hago. Acepto recomendaciones y sugerencias positivas, claro. Y nada más. Cuídense. Gracias. Bye.